Bien, continuamos entonces con la corrección del examen 28 y 29, es decir, reproductor y embrionario. Habíamos llegado hasta la pregunta número 10, vamos a partir desde ahí. Dice, un espermátide es una célula de forma esférica o poliédrica, pequeña, que debe transformarse en una célula diferenciada, el espermatozoide, el cual está diferenciado y adaptado a la función reproductiva. En el proceso de espermiogénesis, tengo que analizar qué pasa ahí. Se da la formación del acrosoma y el aumento del citoplasma, o al revés, se da una reducción del citoplasma y formación del acrosoma. ¿Para qué servía el acrosoma? ¿Qué almacenaba el acrosoma? ¿Qué almacenaba el acrosoma? ¿Qué tenía adentro que liberaba cuando tomaban contacto con que le permitía atravesar la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito? Tenía enzimas como la acrosina y la hialuronidasa. Es decir, estas enzimas son las que le permiten a nuestro espermatozoide atravesar la corona radiada y la zona pelúcida. En este proceso de espermiogénesis, que es el proceso que nos permitía transformar espermátides en espermatozoides, hay una reducción del citoplasma. Ese acrosoma que ustedes que estamos mencionando es justamente el acrosoma donde se van a almacenar las enzimas acrosina y hialuronidasa. Y no solamente eso, sino que ese acrosoma derivaba de una estructura que había, que es el aparato de Golgi. O sea que el acrosoma se formaba a partir del aparato de Golgi. Se da una reducción del tamaño del núcleo y pérdida de mitocondrias. A ver, pensemos una cosa. Si yo soy un espermatozoide, necesito moverme. Por lo tanto, si necesito moverme, necesito más ATP. Claramente, si necesito moverme y necesito ATP, no puedo perder mitocondrias. Quiere decir que entonces el espermatozoide aumenta la cantidad de mitocondrias, porque justamente necesita más ATP para poder tener energía. Por eso la C es incorrecta. Y por último, la D nos dice, se da la división celular que permite la reducción del material genético. Cuando yo hablo de la espermiogénesis, hablo de la conversión de espermátide en espermatozoide. Por lo tanto, en ese proceso, previo a eso, ya ocurrió la división del material genético. Ya hubo una meiosis 1, ya hubo una meiosis 2. Entonces, ya pasó, ya se dividió el material genético, ya se redujo el material genético. Ya estoy en un espermátide. De la conversión a espermátide a espermatozoides, no hay una modificación del material genético, porque ya hice las dos meiosis antes. Hice la meiosis 1 y hice la meiosis 2. Entonces, en esta etapa no hay una transformación de material genético. Lo que hay es una transformación donde se forma el acrosoma, tengo más mitocondrias, se modifica el núcleo, pero hablando de material genético, no hay una transformación. Por eso la D es incorrecta. Vamos con la que sigue. Los espermatozoides se unen con las secreciones de glándulas anexas para formar el semen. Con respecto a este fluido en el humano, es correcto decir que el volumen de semen por eyaculación es 12 a 13 centímetros cúbicos. ¿Cuánto era lo normal?
¿Cuánto era lo normal en una eyaculación? 2 a 3 mililitros, chicos. No 12 a 13 centímetros cúbicos. El volumen total de semen por eyaculación contiene entre 200 y 300 millones de espermatozoides. Sí, eso es correcto. Alrededor de 20 millones de espermatozoides de líquido seminal deben llegar a la zona del encuentro con el ovocito, si no esta persona es considerada estéril. ¿Cuántos espermatozoides llegaban de todos los que iban en el semen? ¿Cuántos llegaban a la zona donde está el ovocito? Entre 300 y 400. Nunca llegaban millones. De los 200 a 300 millones que iba en el semen, solo llegan al ovocito entre 300 y 400 nada más. Y después la D dice, se considera que los varones que producen más de 10 millones de espermatozoides por mililitro de fluido seminal pueden llegar a fecundar un ovocito. Esta opción es bastante como abierta. ¿Por qué? Porque más de 10 millones pueden ser 20, pueden ser 12 o pueden ser 200 millones. Y es más de 10. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo de fertilidad, si yo digo que tiene 12 millones de espermatozoides o tiene 15 millones de espermatozoides, no es fértil, o sea que no puede fecundar. Ahora, si yo digo tiene 200 millones de espermatozoides, sí es fértil. Entonces, ustedes siempre recuerden que cuando ustedes van a rendir, tienen que buscar lo más correcto. Entonces, la B es totalmente correcta. La D, si yo considero 12 millones, es incorrecta, y es más de 10. Entonces, como es como muy amplia la pregunta, la opción, mejor dicho, es incorrecta, porque es más correcta la B que la D. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, seguimos. Vamos con la 12. Dice, según Michael Ross, desde el punto de vista histológico, pueden diferenciarse 3 tipos básicos de folículo. Primordial, en crecimiento, y maduro o de Graf. Al respecto, marque la opción correcta. El folículo en crecimiento está rodeado por una sola capa de células foliculares planas. ¿Cómo se llamaba el folículo que tiene una sola capa de células foliculares planas? El folículo primordial es el que tiene una sola capa de células foliculares planas. Es decir, ustedes tienen que entender que el folículo pasa como por 3 estadios. Folículo primordial, folículo en crecimiento y folículo secundario. Entonces, en cada estadio, diríamos, va sufriendo modificaciones. El folículo que tiene una sola capa de células foliculares planas es el folículo primordial, es el primer folículo que se forma. La B me dice, como folículo primordial se entiende a los folículos primarios, inicial y avanzado, y secundario. No, el folículo inicial y avanzado forman parte de lo que llamamos el folículo en crecimiento. El folículo en crecimiento tiene 2 estadios, inicial y avanzado. En el inicial, que es justo la opción que está abajo, tiene una sola capa de células cúbicas. Y el avanzado tiene más de una capa de células cúbicas. Entonces, la C está incorrecta porque el folículo primario inicial
tiene una sola capa de células foliculares cúbicas. La que es correcta es la D, que dice el folículo secundario o antral presenta una cavidad o antro que contiene líquido folicular. Esa es correcta. Entonces, acuérdense, primordial, en crecimiento, secundario. Que es justamente lo que nos dice acá. Primordial en crecimiento y de Graf o maduro. Dentro del de Graf o maduro es cuando ya la cavidad está bien grande y cuando ya está por eliminar al ovocito secundario. Son los 3 estadios que encuentro en el folículo. Con respecto al ciclo menstrual en la mujer, podemos afirmar que el aumento rápido de los estrógenos cerca de la mitad del ciclo provoca un claro incremento en la liberación de FSH por la hipófisis. ¿Qué está incorrecto ahí? A ver, cerca antes del medio del mes, diríamos, aumentan los estrógenos, pero sobre todo lo que estimulan es el rápido incremento de la luteinizante. Por eso cuando ustedes ven el medio del mes, aprox el día 14, el pico más grande es de la luteinizante. Porque los estrógenos, sobre todo, lo que hacen es estimular un rápido incremento de la luteinizante. La menarca marca el comienzo de la pubertad en la mujer y le da promedio es 15 años. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque ya saben que no es la correcta. Es aproximadamente entre los 9 y los 11 años, chicos. Los estrógenos en concentraciones reducidas actúan por medio de retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de FSH y hormona liberadora de gonadotrofina. Es decir, el estrógeno actuaba distinto cuando estaba en baja concentración que cuando estaba en alta. Cuando estaba en baja concentración, actuaba por retroalimentación negativa. Entonces me inhibía a la FSH y a la hormona liberadora. Y cuando estaba en alta concentración, actuaba por retroalimentación positiva. Y la última me dice la progesterona en concentraciones altas estimula la secreción de hormona liberadora y así la producción de FSH y LH. Es incorrecto porque la progesterona en altas concentraciones, en presencia de estrógeno, inhibe a la hormona liberadora y inhibe a la FSH y LH. Esto es lo que pasa cuando pasamos la segunda mitad del mes, es decir, después del día 14, que aumentan los niveles de progesterona muy altos y el estrógeno está alto, se inhibe a la FSH, se inhibe a la LH y se inhibe a la hormona liberadora. Vamos con la 14. Con respecto a las células presentes en los testículos, es correcto afirmar que a partir de las espermatogonias se produce espermatogénesis dentro de los túbulos seminíferos. Esto es correcto. Es decir, dentro de los túbulos seminíferos yo tenía 2 células, las espermatogonias y las células de Sertoli. Las espermatogonias son las que hacen espermatogénesis, de esa manera obtengo a los espermatozoides. La B me dice, las células de Leydig, responsables de la síntesis de testosterona, se encuentran en el interior de los túbulos seminíferos. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Qué tiene de incorrecta esa opción? Que las células de Leydig es verdad que producen testosterona, pero no están adentro de los túbulos seminíferos, están rodeando a los túbulos seminíferos. Es decir, están por fuera de los túbulos seminíferos. Entre
los túbulos seminíferos. Las que están dentro de los túbulos son las espermatogonias y las células de Sertoli. La testosterona, en concentraciones elevadas, produce retroalimentación positiva para la liberación de FSH y LH. No, la testosterona, cuando está en altas concentraciones, produce una retroalimentación negativa, es decir, cuando la testosterona aumenta en elevadas concentraciones, inhibe a la hormona liberadora, inhibe a la FSH e inhibe a la LH. Entonces se inhibe la secreción de testosterona. Y la última dice los espermatozoides que produce formarán parte junto con las secreciones de las glándulas anexas del semen que tiene pH ácido. No, el semen tiene pH ligeramente alcalino, no tiene pH ácido. Vamos con la 15. Un órgano fundamental del aparato reproductor femenino es el útero. Marque la opción correcta referida a sus características. En una mujer no embarazada es un órgano hueco de unos 15 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho que yace casi horizontalmente en la cavidad abdominal. Está mal porque tiene 7,5 aproximadamente centímetros de largo, no 15. Los músculos lisos de sus paredes, denominadas endometrio basal, se contraen cuando se expulsa el endometrio superficial que vuelve a generarse en cada periodo. Es verdad que tiene músculo liso el útero, pero también tiene endometrio, no es lo mismo. El endometrio es tejido epitelial. El músculo liso es tejido muscular. Entonces no nos confundamos. ¿Tiene músculo liso? Sí, pero también tiene endometrio, que es tejido epitelial. No es lo mismo el endometrio que el músculo liso. El esfínter muscular que cierra su abertura es el cérvix o cuello uterino, por el cual pasan los espermatozoides para hacerse camino hacia el ovocito. Eso es correcto. El endometrio tiene dos capas principales, la capa basal, que es expulsada en cada menstruación, y la capa terminal, que regenera la capa eliminada. Eso también es correcto. Es decir, el endometrio tiene dos capas. La basal nunca se elimina. La que nosotros eliminamos es la capa terminal o superficial, que la eliminamos todos los meses, que es lo que se conoce como menstruación, y la capa basal regenera a la capa que eliminamos. El desarrollo embrionario es un proceso complejo y ordenado, controlado por redes de interacción entre genes, por el cual una célula, huevo o cigoto se transforma en organismo. ¿Cuál de las siguientes opciones se produce durante la cuarta semana de gestación? Aparición del amnios, plegamiento látero-lateral y céfalo-caudal, desarrollo de la circulación útero-placentaria, formación de las vellosidades terciarias. El amnios aparece el día 8, o sea que estamos en la segunda semana. El desarrollo de la circulación útero-placentaria es el día 11-12, o sea que es segunda semana. Y las vellosidades terciarias se forman en la tercera semana. El fenómeno que ocurre en la cuarta semana es el plegamiento del embrión en forma céfalo-caudal y látero-lateral. En el caso de embarazo, el endometrio no se cae debido a que se sigue produciendo progesterona. El responsable de esta producción es el cuerpo lúteo, el cual es mantenido por. Es decir, hay una hormona que se libera que mantiene al cuerpo lúteo para que siga produciendo estrógeno y progesterona. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa hormona? Que mantenía el cuerpo lúteo para que siguiera secretando estrógeno y progesterona. ¿Cómo se llamaba esa hormona? Se llamaba gonadotrofina coriónica humana, que la produce justamente el corión del embrión. Es decir, es una hormona producida por el embrión para que el cuerpo lúteo siga produciendo estrógeno y progesterona.
Es la famosa gonadotrofina coriónica humana. Hace que el cuerpo lúteo se siga manteniendo para seguir produciendo estrógeno y progesterona. La fecundación es un proceso biológico que consiste en la unión o función del ovocito y el espermatozoide. Para esto, los espermatozoides necesitan de contracciones rítmicas y relajaciones perfectamente coordinadas por fibras musculares lisas de los órganos genitales femeninos internos. Estas actividades son estimuladas y reguladas por. Quiere decir que, más allá de que el ovocito tiene cola y se mueve, necesita contracciones de la vagina, del útero, de las trompas, para favorecer su ascenso hacia el ovocito. Entonces, estas estructuras se contraen, claramente no son como las contracciones cuando la mujer da luz, pero son contracciones que favorecen el ascenso del espermatozoide por la vagina, el útero, hasta llegar a las trompas. Entonces, ¿quién controla esas contracciones? Dos cosas. Por un lado, el semen. El semen contiene prostaglandinas. Las prostaglandinas del semen favorecen esas contracciones. Segundo, la mujer libera oxitocina y progesterona, que también favorece estas contracciones de la trompa, del útero, de la vagina. De acuerdo a las membranas extraembrionarias, marque la correcta. El corión es una combinación de células del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario que crece a partir del propio embrión. Sí, el corión son las dos capas de trofoblasto y la capa más externa del mesodermo extraembrionario. El saco vitelino se desarrolla a partir del ectodermo y no contiene vitelo como en las aves y reptiles. El saco vitelino se desarrolla a partir del hipoblasto y es verdad que no contiene vitelo. Las alantoides se originan del saco vitelino aproximadamente el día 8 del desarrollo embrionario. Es verdad que alantoides se origina del saco vitelino, pero el día 16 se desarrolla. Y la última, amnios, forma una membrana extraembrionaria que comienza a rodear la totalidad del embrión y aparece el día 16. No. Amnios, es verdad que rodea el embrión, de hecho, dentro del amnios hay líquido amniótico, pero esto se forma cuando se forma la cavidad amniótica, que es el día 8, no el día 16. Acuérdense que el corión es el componente embrionario de la placenta, porque la placenta tiene un componente materno y un componente embrionario. El corión es el componente embrionario de la placenta. Vamos con la 20. Alrededor de 2 o 3 días después que el embrión llega al útero, 6 días después de la fecundación, el trofoblasto hace contacto con el epitelio uterino. La implantación es un proceso que requiere la conexión la conexión entre dos organismos con diferente dotación inmunológica y genética, embrión y madre. Y es solamente en ese periodo que el trofoblasto puede adherirse y luego invadir el endometrio. Luego de la implantación y la finalización de la primera semana de desarrollo, indique cuál de los siguientes eventos no ocurre durante la segunda semana. El embrioblasto se divide en epiblasto y hipoblasto. Eso ocurre el día 8. El embrioblasto se divide en dos capas, que son epiblasto e hipoblasto, y el trofoblasto se divide en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Como es día 8, es segunda semana. Se forma la cavidad amniótica, día 8. Se establece la circulación uteroplacentaria, día 11, 12. O sea que todo eso es segunda semana de desarrollo. Por lo tanto, lo que no pasa la segunda semana es la formación de vellosidades terciarias, que es la tercera semana de desarrollo. El intercambio de gases, nutrientes y electrolitos y el paso de anticuerpos de la mamá a su bebé son posibles gracias a la placenta. Con respecto a ella podemos decir que
La placenta se encuentra completamente formada al final del segundo mes. ¿Cuándo estaba formada la placenta completamente? El cuarto mes, chicos. Está completamente formada. La placenta está formada por una porción materna, el corión, y una porción fetal, la decidua basal, es al revés. La porción fetal es el corión, la porción materna es la decidua basal. La placenta sintetiza hormonas, progesterona, estrógenos y somatomamotrofina, eso es verdad. La única inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la IgM. ¿Cuál es la única que atravesaba la placenta? Lo hemos visto hasta en Inmune. ¿Cuál es la única que atraviesa la placenta? La IgG, no la IgM. La implantación se produce cuando el sincitio trofoblasto que cubre el polo embrionario interactúa con las células del epitelio para promover adhesión a lo que le sigue la invasión. Con respecto al endometrio, marque lo correcto. O sea que acá me preguntan, ¿en qué etapa está el endometrio? ¿En qué etapa, en qué fase? ¿Cuándo se está produciendo la implantación? Ustedes piensen que para que haya una implantación de un embrión, se tiene que haber liberado el ovocito secundario. Así que nunca podría ser antes del día 14. Tiene que ser después. Y después del día 14, la fase en la que se encuentra el ¿cómo se llama? El endometrio, es en fase secretora, porque la fase proliferativa es antes del día 14. Entonces, quiere decir que si yo estoy hablando de una implantación y tiene que haber un embrión, tiene que haberse liberado un ovocito secundario el día 14. Entonces, quiere decir que es fase secretora, pero tengo que elegir entre la B y la D. Fase secretora con niveles de estrógenos altos y progesterona bajos, o fase secretora con niveles altos, principalmente de progesterona. La fase secretora, que es la segunda etapa después del día 14, diríamos, se caracteriza porque tiene altos niveles de estrógeno y principalmente altos niveles de progesterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo, que se encuentra en esta fase, secreta estrógenos y progesterona. Entonces, durante esta fase están alto el estrógeno y alta la progesterona. Por eso la correcta es la D. Las fases de fecundación, ordénelas. Bueno, acá tenían que ordenar por qué etapas iba pasando el espermatozoide. Siempre acuérdense que primero atraviesa la corona radiada, después la zona pelúcida, y así. Es decir, esto era básicamente ordenar las letras en el orden en que iban pasando los distintos procesos, ¿sí? Entonces la correcta en este caso era la B. Primero atraviesa la corona radiada, después penetra la zona pelúcida que rodea el ovocito, fíjense, A, C, B, después fusiona la membrana plasmática del ovocito y el espermatozoide, después se produce la terminación de la segunda división meiótica del ovocito y se forma el pronúcleo femenino, se forma después el pronúcleo masculino, y finalmente se desintegra la membrana de los pronúcleos, se condensan los cromosomas y se disponen para la división. La fecundación es el fenómeno biológico mediante el cual un gameto masculino se fusiona con el femenino. Para que se produzca la fecundación, el espermatozoide debe prepararse. Con respecto a esa preparación, marque lo correcto. El proceso de maduración ocurre en el túbulo seminífero y consiste en cambios morfológicos, bioquímicos y fisiológicos, como la modificación de su metabolismo, variación de la carga negativa, etc. Durante el proceso de maduración, el espermatozoide, al salir del testículo es inmóvil, adquiere movilidad. Lo que está mal acá es que la maduración ocurre en el epidídimo, no en el túbulo seminífero. La B dice, la capacitación ocurre en el aparato reproductor femenino e implica una disminución de la captación de oxígeno por parte de los espermatozoides que permiten la hiperactivación de los mismos.
Es verdad que en la capacitación es en el aparato reproductor femenino, pero aumenta su captación de oxígeno. La correcta es la capacitación, dura aproximadamente 7 horas, es el condicionante que posibilita la reacción acrosómica. Si no hay capacitación, chicos, no hay reacción acrosómica. La reacción acrosómica ocurre cuando los espermatozoides salen del epidídimo y posibilita contacto con las envolturas del ovocito. No. La reacción acrosómica ocurre cuando el espermatozoide toca la corona radiada y la zona pelúcida. Es decir, ya está dentro del aparato reproductor femenino y ya ha llegado a tener contacto con el ovocito. ¿Cómo se denomina la hormona secretada por la placenta a la sangre que regula el metabolismo interno de la madre y además la disponibilidad de glucosa y aminoácidos para el feto? Esa hormona era la somatomamotrofina o lactógeno placentario. La produce la placenta y estimulaba el desarrollo de las glándulas mamarias y también hacía más disponible la glucosa para el feto que para la mamá. Cuando el embrión y luego el feto completa la fase de formación y desarrollo dentro del cuerpo materno, llega el nacimiento. Con respecto a esto, marque lo correcto. El trabajo de parto comprende 2 pasos, borramiento y parto propiamente dicho. No. El trabajo de parto es borramiento, parto y alumbramiento. El alumbramiento es la expulsión del líquido amniótico, no. El alumbramiento es cuando yo elimino la placenta, el cordón umbilical, sangre. Las contracciones uterinas son reguladas por la hormona oxitocina, esto es verdad. Acuérdense que la oxitocina la libera el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y tenía una retroalimentación positiva. Es una de las pocas hormonas que sigue una retroalimentación positiva. El embarazo dura normalmente 40 semanas contadas desde el momento de la fecundación. No, son 38 desde el momento de la fecundación, 40 desde la última menstruación de la mujer. Generalmente se cuentan 40 porque la mujer se acuerda con más certeza cuándo fue su última menstruación y por ahí es muy difícil determinar cuándo se produjo exactamente la fecundación. El embrión posee una cantidad de líquido salino que lo protege de los daños que le podrían producir los choques mecánicos y térmicos y además evita su desecación. ¿Dónde se encuentra este líquido? Es el famoso líquido amniótico, y ese líquido amniótico, si se llama amniótico, está en la cavidad amniótica. Las membranas extraembrionarias se sitúan por fuera del embrión, lo protegen y nutren, y más adelante al feto. Con respecto a ellas, marque lo que considere correcto. El saco vitelino es importante en la transferencia de nutrientes al embrión en la segunda y tercera semana de desarrollo, luego se atrofia. Eso es verdad. El saco vitelino participa en la formación de sangre, contiene células que formarán las células germinales primitivas y los amniocitos que generarán la cavidad amniótica. No. Los amniocitos se encuentran en amnios, que es una membrana distinta al saco vitelino. El amnios se forma alrededor del 13º día luego de la fecundación, posibilitará la absorción de impactos y la regulación de temperatura del feto. Amnios se forma el día 8, no el día 13. Las células amnióticas contribuyen profundamente en la formación del líquido amniótico y una pequeña cantidad deriva del líquido intersticial y por difusión desde la sangre materna. No. El líquido amniótico principalmente es líquido de la mamá, es decir, es principalmente líquido intersticial materno y difusión desde la sangre materna. Principalmente el líquido amniótico es de la mamá. Las células amnióticas contribuyen muy poco a la formación de ese líquido amniótico.
Para que el embrión y luego el feto se comuniquen con la madre, se desarrollan vellosidades placentarias, que irán conectando los tejidos hasta establecer finalmente la placenta madura. Podemos decir sobre este proceso que las vellosidades primarias se presentan al 13º día y están formadas por el embrioblasto. La vellosidad primaria se forma el 13º día, pero está formada por el trofoblasto, las dos capas sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. La vellosidad secundaria está formada por trofoblasto y centro de células mesodérmicas, eso es verdad. Acuérdense, la vellosidad primaria se transforma en secundaria y la secundaria en terciaria. Después tenemos que dice la vellosidad terciaria está formada al finalizar la 4ª semana. No, la vellosidad terciaria se forma la 3ª semana. Las vellosidades secundarias están formadas por trofoblasto, centro mesodérmico, células sanguíneas y vasos sanguíneos. A ver, la vellosidad primaria es solo trofoblasto. La secundaria es trofoblasto con un centro de mesodermo. Y la terciaria es trofoblasto, mesodermo, y ya dentro de ese mesodermo hay células sanguíneas y vasos sanguíneos. O sea que en la única vellosidad que yo ya encuentro vasos sanguíneos y células sanguíneas es en la terciaria. La primaria y la secundaria no tienen ni vasos sanguíneos ni células sanguíneas. Y la última dice el periodo que se extiende desde el comienzo de la 9ª semana hasta el nacimiento, se llama fetal, y se caracteriza por la maduración de los tejidos y órganos. Con respecto a él, podemos decir que en el 3er mes, el feto está recubierto por lanugo, un vello delicado, además de ser visible las cejas y el cabello. Recién entre el 4º y el 5º mes aparece el lanugo. En el 6º mes, el bebé tiene un aparato respiratorio perfectamente desarrollado. No, al 6º mes todavía no está desarrollado. Si el bebé nace a finales del 6º mes, tiene que tener respirador asistido, tiene que haber una respiración asistida. En el momento del nacimiento, el bebé pesa entre 3 kilos y 3 kilos 400, eso es verdad. Hasta finales del 5º mes, la piel está cubierta por una sustancia grasosa, blanquecina, llamada vernix caseosa. No. Inclusive durante el nacimiento, el bebé nace con esa sustancia grasosa. No es que después del 5º mes desaparece. Fíjese que dice hasta finales del 5º mes. No, el bebé nace en el nacimiento y todavía tiene esa sustancia grasosa blanquecina que lo cubre. ¿Ha quedado alguna duda de este examen? ¿Ha quedado alguna duda? Por mí no, profe. Bien. Bueno, chicos, entonces, mañana y el miércoles hacemos taller 2 y taller 3, ¿sí? Así que traten de participar, que estos talleres de repaso son muy importantes para repasar. Después, jueves y viernes, hacemos correcciones de esos talleres. Y ya, semana que viene, arrancamos con globales. Que tengan un hermoso día, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana, chicos. Igualmente, profe. Chao. Chau, chau.